Bueno, vamos a dar inicio. Aún nos faltan dos de las personas que nos acompañan esta tarde, pero bueno, por la puntualidad de quienes están a tiempo, vamos a continuar con la sesión. Hoy estamos, bueno, disculpen, voy a poner ya Ya está la está grabando, grabación. profe. Sí, Ah, correcto. disculpen. Bueno, estamos dando inicio a la segunda sesión del simposio Respuesta Intersectorial ante la pandemia por COVID en zonas cafetaleras de Costa Rica. Este es un simposio organizado por la Universidad Nacional, vinculado a un proyecto que está en proceso de culminar. Es un proyecto de investigación donde se han realizado varios estudios. El mismo se denomina Respuesta Sanitaria y Socioeconómica de la Zona de Los Santos durante y pospandemia por COVID-19. Y este es un proyecto en el que fundamentalmente se ha realizado una serie de estudios y análisis del impacto de la presencia y vinculación de la mano de obra temporal inmigrante durante la cosecha 2021 especialmente, y se le dio seguimiento a las siguientes tres cosechas. Este proyecto ha dado un seguimiento a lo que fue la respuesta y los alcances y dificultades que tuvo la misma en la zona de Los Santos. Sin embargo, en el proceso que se ha seguido con esta investigación, llegamos a considerar que era relevante conocer la experiencia y las lecciones aprendidas que tuvieron otras zonas cafetaleras del país. Por eso es que este simposio se abrió a todas las zonas cafetaleras. Tuvimos una primera sesión el jueves pasado en el que se abordó específicamente la respuesta del sector salud y de los gobiernos locales ante la pandemia. Y hoy vamos a continuar con el abordaje de la respuesta a nivel local, sobre todo desde los comités municipales de emergencia, desde las instituciones que se vincularon a atender principalmente en relación con las reacciones, con las inquietudes y con el temor que generó inicialmente la pandemia con la población. Decirles que el espacio del simposio lo hemos planteado como un lugar para compartir y discutir la respuesta de diferentes sectores frente a la emergencia que vivimos hace unos años. En este sentido, es relevante recuperar la percepción, la experiencia que se vivió desde las comunidades, desde las instituciones que trabajaron a partir de los protocolos que les correspondió atender, pero también desde una coordinación interinstitucional que es relevante y que hoy buscamos destacar a través de este espacio. Para la sesión de hoy vamos a contar con la moderación del profesor Antonio Delgado, quien es sociólogo, participante del proyecto, y a quien le dejo el espacio para que nos introduzca y nos coordine el primer panel. Bueno, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad. Tendríamos bueno, como dice Rocío, mi nombre es Antonio Delgado y trabajo como apoyo aquí en el CIMPE, en el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible. Entonces yo voy a estar ahí moderando. Para hoy tenemos tres charlas. La primera sería prácticas migratorias
y a cargo de doña Ivette Mora. La segunda sería decisiones separadas en un mismo objetivo, protegerse y cosechar, a cargo de la señora Rocío Loría e Iván Rodríguez. Y la tercera sería, se denomina innovación y adaptabilidad frente a la pandemia, respuesta local en Tarrazú, a cargo de la señora Beatriz Elizondo. Y finalmente tendríamos unos comentarios del señor Gerardo Jiménez. A continuación, entonces, empezaríamos con la primera charla. Recordarles que tenemos un tiempo de 15 minutos y unos minutos antes de que termine ese lapso, entonces yo les estaría avisando para efectos de ir cerrando la presentación. Doña Ivette Mora Elizondo, actualmente es vicealcaldesa del cantón de Cotobruz. Ella es médico general, doctora en medicina y cirugía. Así que si tiene algún dolorcito, podríamos aprovechar ahora al final. Ella tiene un posgrado en gestión local en salud y en atención integral, y cursó la maestría en administración con énfasis en servicios de salud. Doña Ivette, es un placer tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y le daría entonces a usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien, porque Sí, está cayendo un efectivamente. fuerte aguacero acá. Bueno, nosotros iniciamos agradecerle, bueno, a la Universidad Nacional que nos haya tomado en cuenta para el desarrollo de este simposio, desde las perspectivas de cada municipio, de cada gobierno local, ¿verdad? De cómo nos manejamos en medio de una pandemia. Nosotros podríamos decir que tuvimos que iniciar el proceso casi que iniciando la administración, así que iniciamos con un cambio de gobierno, una resistencia obviamente al cambio, porque tenemos una alcaldía ya prácticamente con 13 años de administración. Entonces todas esas acciones o eventos suman, ¿verdad? Para iniciar un cambio de gobierno y de trabajo. Empezamos con la pandemia y aunado tuvimos dos huracanes, entonces fue un año bastante difícil el 2020. Prácticamente iniciamos el 1 de mayo y ya el 7 de mayo estábamos reunidos todo lo que era la sala de situación salud, junto con los cafetaleros y la cooperativa de café de Cotobruz. Tuvimos muchísimas reuniones, tuvimos que traer, no sé que no se puede cargar la exposición, pero si no yo voy hablando mientras la logran poner ahí. Tuvimos que tener muchísimos encuentros de allá para acá, de estira y encoge con los cafetaleros, porque estábamos en mayo. Recordemos que la época de café, normalmente en Cotobruz, que es una zona fronteriza al sur del país, inicia la granea más o menos a mediados, finales de julio, y ya para agosto y septiembre ingresa una cantidad bastante importante de migrantes. En el 2020 las fronteras estaban cerradas y nuestros cafetaleros y nosotros también preocupados porque ya la economía local del país estaba bastante afectada. Entonces, perder la cosecha significaba pues un revés más para nuestra afectada ya economía. Tuvimos que hacer un protocolo de café. Ese protocolo de café se gestó en el cantón de Cotobruz, unidos todas las instituciones, ¿verdad? No sé si se puede proyectar, si no yo voy haciendo la exposición, porque no la veo reflejada en pantalla. No sé si los demás la ven, pero en la mía no sale. Puedo decir que el cantón de Cotobruz es un cantón... Doña Ivette, disculpe, no, fue que hubo un problema, la persona que tenía a cargo tuvo problemas de conexión en este momento y ya lo vamos a resolver. Gracias. Okay. Bueno, porque igual yo si no voy trabajándolo para no perder tiempo, porque veo que es muy poquito el tiempo que tenemos y yo hablo bastante. En realidad... No, perdón, doña Ivette, no, perdón, disculpe que la interrumpa. No, está bien. Podemos extendernos un poquito más. Okay, Sí, okay. gracias.
Bueno, el cantón de Cotobruz tiene 6 distritos. Hay 3 distritos que tienen mayor producción de café y tiene un aproximado de 43.000, 44.000 habitantes. Normalmente ingresaban un aproximado de 10.000 a 15.000 indígenas de la comarca Nove Buglé de Panamá. Nosotros, el 85% de la recolección de es mano de obra Nove Buglé de la comarca panameña. Sí, los puedo decir con autoridad que nosotros, cuando empezamos esta administración, los cafetaleros estuvieron sentados aquí en el salón de sesiones y nos dijeron, si no vienen los indígenas, nosotros perdemos la cosecha, porque no le vamos a dar a los blancos que cojan café. Ese fue el primer momento que yo tuve, uno de los primeros momentos que tuve con los cafetaleros. Así que ellos reconocieron, ¿verdad?, delante de mí que la mano de obra es especializada, porque la mano de obra del indígena, por tener toda la parte de cosmovisión y de que realmente para ellos Dios sí es omnipresente, ¿verdad?, y está presente en todas las cosas, y el cariño y el amor que ellos le tienen a la mata de café, ¿verdad?, donde ellos saben que no pueden tener el otro año van a ocupar de esa mata de café para que les produzca su economía, entonces ellos por eso valoran muchísimo la mano de obra. Y fue en el 2020 que tuvimos que sentarnos todos, instituciones y cafetaleros, para trabajar un problema que ya era muy grande en la comunidad. Lo digo como un problema, ¿por qué? Porque yo soy médico, tengo más de 20 años de trabajar en el cantón de Cotobruz, y siempre en el periodo de café teníamos un incremento en la tasa de mortalidad infantil del cantón. Y eso nos ponía en desventaja a nivel país, ¿verdad? No quiere decir que por el protocolo de café que se hizo fue la única acción que se ha hecho en el cantón, pero sí nosotros teníamos un gran problema, y yo en ese momento pensé, este es el mejor momento. O sea, tuvimos que esperar una pandemia para sentarnos todos a hablar y hacer esa coordinación que nunca habíamos hecho en equipo, porque siempre habíamos trabajado todos de manera aislada. Entonces, el COVID para nosotros, en lugar de ser un problema, fue una oportunidad mejor. Si quiere podemos avanzar, porque creo que ahí viene un poquito de la referencia a nivel de cantón. Bueno, en la parte de antecedentes de Costa Rica tenemos esa ruta migratoria, ¿verdad? La ruta migratoria del café. Costa Rica es un corredor migratorio, ¿verdad?, el más importante a nivel global, y es uno de los principales países de América Latina destino de población migrante o solicitante de refugio. Podemos avanzar. Traigo esta lámina porque al final vamos a tener la misma lámina, pero invertida, porque de lo nacional a lo local, o sea, somos un cantón fronterizo al sur del país, pertenecemos a la provincia de Punta Arenas, la provincia más extensa del país, y adicionalmente somos montaña, a diferencia del resto de la región, de la región Brunca, somos una área montañosa, y el inicio, la ruta migratoria se da en la parte periférica del país hacia la parte central, de acuerdo a la maduración de café. Teníamos un dato no avalado, pero creíamos que pasaban aquí de 15.000 a 20.000 personas indígenas para ser responsables de toda esa cosecha de café. En el 2020 tuvimos en la aprobación, ¿verdad?, de este protocolo de café, e ingresaron 6.510 indígenas por la frontera. En el 2021 entraron 9.522 indígenas, con todas las restricciones y todo lo que conllevó el protocolo de café. Podemos avanzar. Cotobruz, ubicado, como les dije, al sur del país, en la provincia de Punta Arenas. Nosotros tenemos un hecho social e histórico, y es que Cotobruz es un pueblo migrante, ¿verdad? Realmente la migración ha estado presente desde el inicio de la fundación, y es que Cotobruz es un territorio donde en 1951 se firmó por parte del gobierno de Costa Rica y el gobierno de Italia un convenio con la Sociedad Italiana de Colonización Agrícola para establecer una colonia de italianos acá en Quebrada Baja, como se le conocía antes, y eso consolidó un cantón, ¿verdad?, meramente formado por migrantes. La producción de aquel entonces sigue siendo la misma producción de hoy, que es el café.
y hacia finales ya de la década de los 80 inicia esa recepción de migración también indígena que llega a Cotobruz y se expande al resto del país para la producción cafetalera. Adelante. Como les dije, un control fronterizo, tenemos 70 kilómetros de frontera transitable y obviamente una frontera altamente porosa. En el momento que teníamos que reunirnos, ese era nuestro principal temor. ¿Qué vamos a hacer? Cotobruz está al final, digamos, del país. Es un pueblito pequeñito de 43,000 habitantes, pero teníamos solamente un caso de COVID en ese momento. Teníamos muy poca población afectada y teníamos, como les dije, un gobierno que recién empezaba y teníamos a toda la población en contra de que ingresara esta población. Entonces teníamos como todas las luces encendidas de que si nosotros abríamos la frontera para poder permitir la recolección de café, también íbamos a ser responsables de la cantidad de población que se afectara. Parecía como si íbamos a importar el COVID y eso era un sentido bastante importante y negativo para nosotros. Adelante. Bueno, la población Nove Buglé es un pueblo indígena originario del oeste de Panamá. Forma parte de las tierras altas de Bocas del Toro, en la provincia de Chiriquí y Veraguas, y tienen una comarca conjunta en Panamá, la comarca Nove y Buglé. Es un grupo muy marginado, el 93.4% de ellos vive en pobreza extrema y la tasa de mortalidad infantil que ellos normalmente tienen es 3 a 5 veces del promedio nacional en Panamá. Inmigran cada año a Costa Rica en busca de un puesto de trabajo durante el periodo de cosecha. Así que esta ruta es muy marcada, es frecuente y yo creo que todos la conocemos porque veo aquí que hay gente también de Tarrazú y de Santa María que son destinos. La gente ingresa por el cantón de Cotobruz y luego sube, ¿verdad?, hacia las partes montañosas para la recolección. Adelante. Podemos decir que es una población altamente vulnerable y tiene ese problema de que están invisibilizados, ¿verdad? Podemos avanzar a la otra. Es una población con una marcada pobreza. Entonces podemos decir que antes del COVID, es lo que yo les decía ahora, teníamos una desarticulación de todas las acciones interinstitucionales. No quiere decir que no hacíamos funciones. Sí hacíamos funciones, sí hacíamos acciones, pero todas estaban desarticuladas. Y en el momento de la pandemia tuvimos que generar esa articulación. Adelante. Por eso tuvimos que implementar todas las mesas de coordinación interinstitucional e intersectorial con la municipalidad, el sector cafetalero, la cooperativa de café, el ICAFE, el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Migración, Hospital San Vito, el área de salud de Cotobruz y la Fundación Hands for Health, que fue que fue y ha sido una excelente aliado para nosotros. Ahorita que les explique articuladamente cómo fue lo del protocolo de café, se darán cuenta que la fundación fue un motor importante en el tema de recolección. Nosotros tuvimos el apoyo, ya cuando estábamos finalizando el protocolo, el apoyo de la OIM, que realmente vino a ser como ese articulador entre la parte local, regional y nacional. Y fue gracias a ellos que pudimos hacer mayores alianzas y mayores conexiones, porque estábamos trabajando muy, muy localizado. Acá nosotros hicimos el protocolo fueron muchísimas mesas de trabajo, ahí hay algunas de las actividades que hicimos en conjunto, tanto cafetaleros como instituciones, para poder ponernos de acuerdo y poder llegar a un documento que fuera avalado tanto por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y de Agricultura, perdón. Adelante. ¿Cuál era nuestra idea en este momento? Asegurar que los migrantes fueran incluidos en las respuestas normativas durante la pandemia para proteger a este grupo particularmente vulnerable durante la crisis. Sabemos que es una población que es pobre, que migra
buscando mejores condiciones económicas, tienen una migración laboral no regularizada, pero son parte importante de la dinámica de nuestro país para poder sacar adelante la cosecha, porque ya la población blanca, como dicen ellos, ya no quiere coger café. Y esa es una realidad que vivimos no solamente en este tipo de producción agrícola, sino en todo el resto de producciones en el país. Tenemos probablemente una población profesional o técnica que no se dedica a este tipo de cultivos. Entonces dependemos económicamente de la mano de obra migrante. Asegurar que los migrantes fueran incluidos en este proceso fue una excelente decisión económica, inteligente y fundamental para la recuperación de los efectos económicos provocados por el COVID y significó para el Cantón de Cotobruz una buena práctica en el ámbito laboral, en la parte de migración laboral. Adelante. Tuvimos que realizar ese protocolo de café, llevó horas hacer este protocolo, ponernos de acuerdo y luego tener las reuniones para que fueran aprobadas. Tuvimos que tener esos tiras y encoges tanto de la parte institucional como de la parte del sector de café. Tuvimos que sentarnos muchísimas veces a negociar, pero lo logramos hacer y esto lo logramos gracias a la pandemia, gracias al COVID. Por eso les decía que el COVID para nosotros fue una oportunidad de mejora. El protocolo de café fue tan exacto que nosotros pudimos incidir desde la parte de Panamá, de cuando el indígena llega, inclusive sale de la comarca y tiene que pasar por Bugao, que es territorio panameño. En Bugao era valorado por el equipo de salud del Ministerio de Salud de Panamá y se le emitía un carnet binacional. Ese carnet le decía al gobierno de Costa Rica que la persona que venía sana, que no tenía ningún síntoma. Tuvimos que hacer un programa que se llamó El Café Nos Une, un programa televisivo para explicarle a la población, a los cafetaleros también, de cómo íbamos a trabajar con este protocolo y cómo se iba a ejecutar. Que la gente venía de la montaña, que la gente no venía enferma, que la gente no tenía COVID, pero tuvimos que demostrar por medio de programas y proyectos para que la comunidad estuviera más tranquila y además los mismos cafetaleros, porque recordemos que la parte cafetalera es un proyecto prácticamente familiar, ¿verdad? Donde el esposo, el hijo, el tío atienden la finca. Entonces, tuvimos que elaborar este protocolo para que quedara muy, muy comprendido tanto entre los ciudadanos como entre el sector mismo y las instituciones que iban a atender el proceso. Una vez que la persona se le emitía el carnet binacional, el bus era pagado por el cafetalero hasta llegar a Río Sereno, que es la frontera, Río Sereno San Marcos, que es la frontera nuestra, y el 100% de las personas que iban a recolectar café tienen desde el 2020 que pasar por esta frontera, no por Paso Canoa, sino por la frontera de Renacimiento ubicada en Río Sereno. Entonces, una vez valorados ahí, ingresaban a Suelo Tico y ahí eran abordados por los asesores culturales, asesores de la Fundación Hands for Health, que se pagaron por medio de la fundación, pero los financió un proyecto de donación a OIM. Esos asesores culturales son personas indígenas que en su idioma reciben a las personas migrantes y les explicaban cuál era la técnica de lavado de manos, la técnica de cocido, les explicaban todos los requerimientos de aislamiento social, de distanciamiento, y les daban algunas charlas, los pasaban a lavarse las manos y les explicaban la técnica de lavado. Ahí eran luego valorados por el Servicio de Salud, tanto Caja como Ministerio de Salud, se les valoraba y chequeaba otra vez síntomas de ingreso, y después eran valorados por el equipo de migración y se les emitió en tiempo real un carnet con código QR, un carnet que trabajamos tanto con el equipo de OIM como el equipo del Ministerio de Trabajo, Migración. Ese carnet se llama CIPLAN. El CIPLAN es el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria. Ese carnet con código QR le generó un estatus regular, ¿verdad?, migratorio al indígena que ingresaba en ese momento al país. Recordemos que en el 2019 el ICAFE también aprobó el pago del beneficio de salud, ¿verdad?, el aseguramiento. Entonces, la persona que ingresaba con CIPLAN
ingresaba con este carnet y también el ICAFE tenía que pagarle a la caja por cada indígena que ingresara con su plan. Para el 2021 mi miedo era que ya se habían quitado algunas regulaciones, ¿verdad? Algunos requerimientos para ingreso, y entonces yo tenía como ese miedo de qué va a pasar ahora, ¿verdad? Si vamos a tener un incremento en COVID. Y no, para el 2021 fueron los migrantes indígenas los que quisieron pasar por frontera, porque el carnet les genera un estatus regular en el país y para ellos es mejor estar con ese carnet que tiene su foto. Y obviamente sobre el CIPLAN se han ido haciendo algunas mejoras y para mí el CIPLAN y los asesores culturales fueron un tema importante y crucial en el manejo del protocolo. Y hoy por hoy son excelentes prácticas migratorias. Ya el CIPLAN tiene una categoría en migración y para esta cosecha probablemente ya van a estar alineados con una plataforma de migración también. Adelante. Este era el procedimiento para contratar la mano de obra. Había que tener un certificado de aforo de los albergues. Este certificado de aforo era emitido tanto por ICAFE como, por el MAC y por el Ministerio de Salud. La lista de los trabajadores tenían que enviárselo al ICAFE y el ICAFE lo tramitaba con el Ministerio de Trabajo para poder ingresar a esas personas al país. El ICAFE recibía el certificado de aforo y la lista de información de los trabajadores que iban a ingresar. Contra pelista se trabajaba para el ingreso de cada uno de los migrantes indígenas. Y el ICAFE era el que gestionaba todo este certificado. Recordemos que también para la pandemia tuvimos la cédula cafetalera y la cédula para transportar indígenas también, que era un carnet que se le hacía a las personas encargadas del transporte. Una vez la persona pasaba todos los filtros, era movilizada en un vehículo que pagaba el dueño de la finca hacia su finca y era valorado por fitosanitario del MAC para evitar que no trajeran ninguna semilla ni ningún tipo de alimento. Y eran abordados todo el tiempo, estuvieron cubiertos tanto por la Comisión de Emergencias como por OIM y otras instituciones que les brindaban equipos o kits con agua, con alcohol, con jabón, con careta, con mascarilla y con algún tipo de alimentación porque sí estaban más o menos 2 o 3 horas en frontera. Y se les emitía una orden sanitaria al dueño de la finca donde esa persona no podía salir de la finca por 14 días. Sí podía recolectar café porque recordemos que la mata de café está más o menos sembrada a 2.3 metros, 1.8 más o menos. Entonces no tenía ningún problema para ir a recolectar, pero en su domicilio solamente podían estar en ese cuarto esa familia. La otra, adelante. Del protocolo de café, como yo les decía, en la confección del CIPLAN, ¿verdad? Ese carnet con código QR, la implementación del aseguramiento de la mano de obra recolectora de café, los asesores culturales, que para el 2020 los tuvimos en el puesto fronterizo, pero para el 2021 también tenemos asesores culturales en el Hospital de San Vito, fueron puntos a favor que generan una migración y una buena práctica en la parte laboral migratoria. Y la cédula cafetalera fueron proyectos exitosos de la recolección de café. Adelante. Doña Ivette, iríamos, vamos ahorita Estamos unos minutos. ¿sí? Bueno, gracias. Sí, estamos terminando. Esta es una foto, digamos, de todo el proceso migratorio, cómo las personas estaban sentadas durante su estadía. Esta parte de acá, digamos, donde recibían las charlas. Y de aquí están las asesoras culturales en el hospital, ¿verdad? Esta señora que está aquí de rosado es una de las asesoras culturales. Pasamos a la siguiente. Es como la evidencia, ¿verdad? De las acciones. Ese mecanismo de migración segura, ordenada y digna es lo que representa el Cantón de Cotobruz con todo este programa y todo este proyecto del protocolo de café en tiempo de COVID. Y nosotros adicional tenemos los centros de cuidado infantil llamados Casas de la Alegría. Estas Casas de la Alegría iniciaron en 2014. Tenemos también espacios seguros de niñez y adolescencia. Para el 2022, aparte ya del protocolo, generamos los índices de gobernanza migratoria, que es como un FODA que hace el Cantón de Cotobruz, en apoyo con OIM también. Y nos dice dónde estamos, qué necesitamos mejorar.
Y para el año 2022 se aprobó en agosto del año pasado la política migratoria que fue lanzada en febrero de este año como un documento, el primer cantón en el país que tiene una política migratoria gestionada desde la parte interinstitucional. Adelante. Creo que ya estamos terminando. En la anterior les dije de lo nacional a lo local. Si nos dimos cuenta en este periodo de pandemia, es que las acciones de las comunidades tienen que ser gestionadas a nivel local, porque a veces nos imponen políticas migratorias, políticas de género, pero que son reproducidas, hechas, cimentadas desde una base nacional. Pero las realidades y los contextos de las comunidades son muy diferentes. Por ejemplo, nosotros vivimos muy cerca de la frontera con Canoas. Corredores es un lugar que queda a 45 minutos de Cotobruz, pero tiene un contexto completamente diferente migratorio. El contexto migratorio de Corredores es un contexto migratorio de tránsito, mientras que el contexto migratorio nuestro es un contexto de laboral, es un contexto de migración laboral, una migración circular que normalmente va y viene en tiempos de colección. Hoy por hoy podemos decir que gracias a todo este proyecto, gracias a la pandemia, podemos contar con los indicadores de gobernanza, con una política migratoria y con un plan de acción para trabajar del 2022 al 2025. Y la política sí es 2022-2032. Fue impresa mal, pero así está. Y el plan de acción sí está para 3 años. Esto es lo que nosotros podemos hablar del Cantón de Cotobruz en el contexto de COVID, el manejo y las buenas prácticas en materia laboral migratoria. Muchísimas gracias y yo sé que me pasó un poquito de tiempo. Muchas gracias, doña Ivette. Le reitero las gracias por su participación. Sin información quisiéramos darle 5 horas ahí para que usted nos contara, pero bueno, por efectos del tiempo hay que habrá que delimitarlo. No sabía que en la región empezaran a coger tan temprano ahí en julio. No sabía que era tan temprano ahí la maduración del grano. Bueno, muchas gracias. En julio la granea. Normalmente ya las contrataciones de mano de obra, las más fuertes, ya inician en septiembre, pero ya en agosto están pasando población indígena. Gracias. Bueno, a continuación, perdón, tendríamos la participación de doña Rocío Loría Bolaños, antropóloga del IRET, del Instituto de Estudios de Sustancias Tóxicas, perdón, de la Universidad Nacional. Ella es la coordinadora de este proyecto, y también con la participación de don Iván Rodríguez, licenciado en Sociología y actualmente es docente de la carrera de registro, registro y estadísticas en salud de la Cátedra de Salud de la UNED. Entonces, igualmente tendrían ahí, yo les avisaría un ratito antes para que fuesen cerrando la presentación. Tienen la palabra ustedes. Muchas gracias. Primeramente agradecerles a los presentes que hayan tomado el tiempo para estar presentes y compartir con nosotros esta tarde. Voy a proceder a proyectar la presentación. Por favor, me confirman. Listo, ahí está. Listo. Ok, listo. Muy bien. Buenas tardes. La máster Rocío y yo vamos a hacer una pequeña caracterización de los 9 casos, 9 fincas cafetaleras de la zona de Los Santos, que fueron las participantes en la investigación de los últimos 3 años, las cuales comprenden los registros que llevamos a cabo a través de una metodología que consistió en una visita regular durante el periodo de cosecha 2020, 2021 y 2021-2022.
Lo que se hizo fue llenar con los productores y con los trabajadores por aparte un instrumento que era una hoja de registro, una ficha, en la cual se recuperaban principalmente tres aspectos, que eran, en el caso de recolectores, su trayectoria, de dónde venían y hasta la finca donde se hospedaban, sus datos demográficos esenciales, y las medidas y acuerdos y si habían presentado problemas de salud durante el viaje o su estancia. En el caso de los productores, había información al respecto de la antigüedad de la finca, el tamaño de la finca en términos de hectáreas, la trayectoria o la longevidad que está la finca en producción y las proyecciones que tenían para los periodos de cosecha. Como les decía, fueron 9 fincas, se seleccionaron basándose principalmente en los criterios de geolocalización. Queríamos 3 fincas en cada cantón de la zona de Los Santos. Las mismas se clasificaron de acuerdo a su tamaño en hectáreas. Tenemos 3 fincas menores de 15 hectáreas, 3 fincas entre 16 y 30 hectáreas y 3 fincas mayores a 31 hectáreas. Pero además queríamos que las fincas fueran representativas de las adscripciones o los vínculos que sostenían en el sector cafetalero. Teníamos 4 fincas que estaban vinculadas a cooperativas, una finca vinculada a un microbeneficio propio y teníamos 3 casos mixtos, que era un microbeneficio que tenía lazos con una cooperativa y 2 microbeneficios que además tenían lazos con grandes beneficiarios de café. Asimismo, teníamos que en términos de antigüedad, la finca más antigua se fundó en 1951 y a la fecha tiene 72 años en producción, mientras que la más reciente se fundó en el año 2000 y tiene 23 años en producción. Si hacemos un cálculo de la antigüedad media de los 9 casos, esta ronda los 33 años más o menos en producción continua. En términos de la caracterización del grupo de recolectores, tenemos una base total de 172 personas entre los 9 casos para la cosecha 2021. En las 2 cosechas siguientes esta base aumentó en un 79% y la distribución según el origen era de un 85% población nove panameña, un 14% población nicaragüense y un 1% costarricense o de otros lugares. En términos de acompañamiento de niñas o niños o menores de edad en la cosecha 2021, es importante recalcar que no hubo presencia de niños durante esta cosecha. Sin embargo, en las 2 siguientes, sí se presentaron acompañamiento de menores de edad para los grupos. En promedio, el tiempo de estancia de estos grupos es de 70 días. Sin embargo, dependiendo de la producción de las fincas, o mejor dicho, de la cantidad de mano de obra disponible en algunas de estas fincas, se podía extender hasta 90 días. También se puede ver una variación constante de la cosecha, desde la cosecha de 2019-2020 en términos de cantidad, integrantes y procedencia. Y únicamente en 3 casos se logró detectar un mismo grupo que ha repetido de manera consecutiva ya más de 15 años, pero que en su interior sí se ha habido cierta movilidad de las personas. Estos grupos son los que se pueden rastrear más lejanamente y son los que se han mantenido más durante el tiempo. En términos de proyección de la cosecha, únicamente 3 fincas, que son las 3 específicas del Cantón de León Cortés Castro, tuvieron una producción menor a lo que se había proyectado en Fanegas. No fue significativamente menor, pero sí fue menor a la que ellos originalmente habían calculado. Con respecto al precio final, este no se vio afectado en la temporada 2021, pero en la temporada 21-22 sí comenzó a verse afectación, pero por motivo de la guerra en Ucrania y la crisis de contenedores. Y en términos de gastos e inversión, únicamente 3 fincas tuvieron que hacer inversión para la cosecha 2021 con un promedio de 1.500.000 colones. El rubro de transporte fue en el que los productores incurrieron con mayor gastos y que fue común en todos los 9 casos. Al menos en 5 fincas
se tuvo que invertir entre 14.500 y 33.000 colones por trabajador durante la cosecha 2020-2021 para asegurar su traslado desde su lugar de origen hasta la finca. Si observamos el pago de la cajuela, este se ha mantenido básicamente invariable desde 2019 con pocas excepciones. En 2 fincas se detectó que hubo un incremento de 250 colones en contraste durante la cosecha 2021. Si observamos, por ejemplo, en este cuadro del precio de la cajuela de café, que es recuperado a partir de las fijaciones salariales del Consejo Nacional de Salarios, los precios de la cajuela oficiales, vemos que el promedio del pago de la cajuela en los 9 casos rondó los 1.340 colones y se ha mantenido más o menos en esa misma proporción durante las últimas 4 cosechas. Esto quiere decir que si bien el pago se ha pagado un poco más a lo que está estipulado oficialmente, el pago por cajuela sigue siendo un monto poco atractivo y en relación a la fijación oficial, como vemos en el cuadro, ha tardado 4 años en lograr un incremento de 131 colones, siendo el año pasado el incremento de mayor peso. Con respecto al estado general de albergues en las fincas, específicamente para el periodo de pandemia de COVID-19, aquí hay que hacer una acotación. En varios de los casos, en varios casos previo a las declaratorias de emergencia y de los protocolos, ya se habían venido haciendo algún tipo de modificación o arreglos. Y eso les dio un poco de ventaja al momento de enfrentar la situación de pandemia. En 2019, 4 fincas ya habían hecho mejoras en las casas de alojamiento que consistían principalmente en instalación de ventanas, cocinas, instalación de baños y sanitarios o bien mejoras en el sistema eléctrico. Ya en el periodo 2021-2022, que es concretamente la pandemia, 6 fincas hicieron mejoras específicamente para adaptarse a las medidas sanitarias. Estas mejoras incluían el entubamiento del sistema eléctrico, mejoras en el fogón o cocina de leña, la construcción de bodegas o otras instalaciones dentro de la finca, instalación de lavamanos y pilas externas, pintura y mejorado de mobiliario. En 3 fincas, sin embargo, de las que se revisaron, 3 no realizaron cambios, 2 ya habían hecho modificaciones recientemente y por tanto ya tenían condiciones óptimas una vez hechas las inspecciones de rigor, y solo una finca, que es la segunda finca con mayor número de baches y en peor estado, no se hizo ninguna mejora durante estas cosechas. Rocío, ¿te gusta continuar? Sí, gracias. En relación con la implementación de la aplicación de protocolos y las mejoras que se realizaron en estas fincas, podemos recuperar lo siguiente. De lo que se verificó y se reportó debidamente es que sí hubo una coordinación y manejo debido respecto al traslado de los trabajadores, en lo cual está muy vinculado a la organización que se tuvo, pero también a las propias medidas o la organización que traían los mismos trabajadores, en el sentido de que ya tenían claro la burbuja en que viajaban. En la mayoría de los casos, ellos mismos ya portaban con los implementos, mascarilla, alcohol en gel y que seguían estos procesos durante el tránsito. Asimismo, ya cuando estaban citados en las fincas, donde se les proveyó de estos implementos, pero que también fueron de acatamiento y manejo continuo. Como lo vimos con la población promedio que recibió estas 9 fincas,
no, para esta cosecha, no ingresaron niños, ni mujeres embarazadas, ni adultos mayores. Sin embargo, también lo señaló Iván, esto fue para la cosecha 2021, pero posterior a las siguientes 2 cosechas, sí ya vamos viendo un incremento o la participación de estos grupos de población. En cuanto se siguió en las fincas en las que trabajamos la cuarentena por al menos 15 días durante esa cosecha, igual la toma de temperatura y el registro a través de la aplicación y el reporte de los trabajadores al CITLAM. Se siguió en 8 de las 9 fincas la rotulación. Lo que sí se tiene que señalar acá es que si bien es cierto, las fincas estaban rotuladas, pero en la mayoría de los casos se recibió información visual de distintas instituciones y no necesariamente hubo una consideración de dónde colgar la información y qué información colgar. Entonces, de repente, lo que había era una pared donde estaban todos los afiches que venían de diferentes instancias, del Ministerio de Salud, del ICAFE, de diferentes instancias que aportaron con material visual, pero había una recarga y una de las cosas que nosotros indagamos con los trabajadores era, bueno, si la habían revisado, cuál información habían revisado, y esto no fue relevante para el acatamiento de medidas de la población. De hecho, nos solían señalar que, o sea, que sí sabían que estaba la información de lo que había que hacer, pero que ya sabían lo básico y que en realidad no le habían prestado mayor atención. En el trabajo propiamente en las fincas, lo que predominó en esa cosecha fue la asignación de cortes por burbuja, cuando habían grupos mayores de 10 personas, pero en aquellos que eran grupos pequeños, generalmente trabajaban en conjunto y lo que se les dio fue como el espacio, los lotes para que trabajaran y se distribuyeran por su cuenta. Sí hubo medidas respecto al distanciamiento, el lavamanos y el uso de mascarilla durante los tiempos de medición. Y otra cuestión que se aplicó y que funcionó debidamente fue la realización de compras por encargo, en este caso con pedidos a los supermercados o a los abastecedores a través del servicio express, o bien de que se movilizara una única persona a comprar el diario de todas las personas que habitaban en la finca. De esto podemos recuperar entonces que algunas prácticas y acciones que desarrollaron los mismos trabajadores y que no necesariamente respondían a las indicaciones que derivaron por parte del productor o de las mismas instituciones. Una fundamental es el aislamiento voluntario, es decir, en la mayoría de los casos los productores no tuvieron que dar esa indicación, sino más bien fue una condición que los mismos trabajadores pusieron. Nosotros estamos acá, no queremos que nadie ingrese, no permitían, por ejemplo, el acceso de vendedores o visitas, pero esto sí constatamos que fue una autodeterminación de los grupos como tal. Y esto conllevó a la restricción del ingreso de personas ajenas, incluso para el proceso, el trabajo que nosotros realizamos, sí seguíamos todo un protocolo de coordinación donde teníamos que darle la garantía a las medidas que nosotros estábamos tomando de incluso las condiciones y los términos en que nos íbamos a comunicar con gran distanciamiento, pero esto sí fue estrictamente manejado
por los mismos trabajadores. Algo también que destacamos y que lo identificamos tanto con población nove como nicaragüense, pero principalmente la primera, es que entre los mismos grupos de trabajadores, las cuadrillas, hubo acuerdos de cómo repartir y asignar la participación para la cosecha. ¿Qué queremos decir con esto? Que como no podían viajar todos, en muchos casos los acuerdos eran quienes se quedaban cuidando a los niños o a la gente que se quedaba en las casas, en la comunidad, y una decisión importante a destacar es que parte de esto, el acuerdo era que quienes se quedaban en su lugar de origen iban a ser remunerados, o sea, iban a recibir un pago por no, o sea, no porque no, perdón, no podían salir a la cosecha, pero se reconocía que quedaban haciendo otras labores en su comunidad. Y esto sí es, digamos, particular en relación con otras experiencias y otros momentos de la recolección. Otro dato importante es que los trabajadores asumieron la medida del café por su cuenta en muchos casos, es decir, que el productor o digamos, el capataz, el administrador de la finca, no iba a hacer la medida, sino que ellos mismos la hacían. A veces podía ser que la persona observara a distancia o que hubo una relación de confianza de que los mismos trabajadores asumieran esta tarea y la reportaban, dejaban los registros y lo recabado para que el productor lo recogiera o el encargado una vez que ellos finalizaban la tarea, esto como medida extrema de no llegar a tener ese acercamiento entre los dueños de la finca y los trabajadores. Pero otra práctica que se dio es el de establecer la medida de café de forma colectiva. Y esto que fue, algunos grupos, sobre todo nicaragüenses, plantearon el hecho de que todos iban a recolectar, se hacía una única medición y se hacía un reparto del salario que incluía a las personas que se habían quedado en su lugar de origen. Esto también es un elemento, digamos, distintivo de lo que respecta a la dinámica de recolección. Y bueno, hubo un caso donde una finca con alrededor de 40 trabajadores, lo que establecieron fue un sistema de pulpería para autoabastecimiento, de manera que solo se salía una vez al mes y en ese espacio se tenía la comedera y con eso abastecían a las familias que estaban ahí recolectando. En cuanto a problemas de salud, que es importante señalar a propósito de lo que ya mencionó la doctora Mora hace un rato, o sea, de lo que significó la toma de medidas para prevenir otros problemas, no únicamente el COVID. Y es que en este caso se pudo constatar que una disminución importante de enfermedades frecuentes que ocurren durante el periodo de recolección, como son resfriados, diarreas. En la mayoría de los casos en las fincas reportaron que nadie se llegó a enfermar o a tener algún problema de salud. Incluso esto para otro trabajo que se presentó, que compartieron los compañeros del CIMPE la semana pasada, esto se pudo constatar o se contrasta con los implementos que más vendieron las pulperías, los supermercados, y una de las cosas que nos han destacado desde el comercio es que en este periodo, si bien es cierto, en otras cosechas había una venta altísima de productos para el control de la gripe, diarreas, que en esta cosecha, de hecho, esos medicamentos no los llegaron a vender.
Los problemas que fueron aislados fueron relacionados con accidentes laborales, una picadura de culebra, y que es importante que en estos casos sí debieron acudir a atención a emergencias, y una de las cosas que sí nos señalaron productores y los mismos afectados es que tuvieron dificultad con el aseguramiento. O sea, ya para ese momento se había implementado el aseguramiento colectivo, estaba el reporte de los trabajadores, y cuando tuvieron que acudir a atención, esto no se reportaba, no estaba debidamente registrado, y que es un elemento, digamos, de las medidas que se tomaron bueno, ya se está valorando que esos sistemas como tal mejoren. Para la siguiente cosecha es importante destacar que los trabajadores tuvieron una respuesta positiva a la vacunación. Esto implica que ya en ese ingreso, tanto trabajadores noves como nicaragüenses venían vacunados al menos con la primera dosis, y la mayoría accedieron a vacunarse, ya fuera la primera vez en el caso de los que no lo tenían, o de recibir la segunda dosis. Y finalmente, si gusta, pasamos a la siguiente. Lo que quisiéramos recuperar de este proceso de seguimiento que se hizo en estas 9 fincas es que lo que identificamos es que se tratan de fincas de larga data, o sea, fincas que vienen operando desde hace alrededor de 25, 40 años, pero la renovación de infraestructura, es decir, de albergues y los servicios básicos para los trabajadores, ha sido muy reciente. Incluyendo la particularidad de las 3 fincas que justo habían renovado en el 2019. La otra cosa es que todo el sistema de registro, la contratación, el transporte de los trabajadores, si hay una distinción, un reconocimiento de parte de productores y trabajadores que se hizo de manera ordenada y coordinada, pero coinciden en que esto es un asunto que no debió haberse pospuesto, en el sentido de que estas medidas y esta organización no las sintieron para las siguientes cosechas. La otra es que sí identificamos también con respecto a las poblaciones en estas fincas el cambio constante del perfil demográfico. Esto es que, si bien es cierto, hay una disminución en la traída de niños, o que vengan mujeres embarazadas o adultos mayores, en el caso de la población no, incluso población mayor de 45 años, lo que sí viene fluctuando para las siguientes cosechas posterior a la 2021, ya vemos un incremento de estas poblaciones. Es variado, no podemos decir que se tenga una constante o un perfil preciso. Hay cambios, de hecho, entre el ingreso de nicaragüenses y población no procedente de Panamá que está llegando a estas fincas, incluso con cambios que antes no ocurrían, como una finca que en una cosecha tenga un grupo 9 y a la siguiente cosecha tienen nicaragüenses, o tienen grupos mixtos porque tienen que resolver la contratación de los recolectores que necesitan. Rocío, disculpe. Sí, ya termino con esto. Okay, la autoorganización y autorregulación es un elemento a destacar en relación con la venida y la recolección y la medida del café, en el sentido que algunas prácticas que identificamos en las fincas no fueron específicamente planteadas por el productor, sino que fueron medidas o soluciones propias de los trabajadores. Y la logística, sin duda alguna, también se destacó la semana pasada, que ha permitido
mejores condiciones a la hora de acceder a los diarios y demás, pero también ha posibilitado un ahorro en los trabajadores por el hecho de que la contratación de diarios se limita o la restringe más a tener los artículos de primera necesidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. La otra exposición se denomina Innovación y adaptabilidad frente a la pandemia. Respuesta local en Tarrazú. Esta estaría a cargo de doña Beatriz Elizondo y don Fernando Portugués, pero tenemos un problemita, don Fernando ha tenido problemitas de conexión. Entonces vamos a contar con la presentación de doña Beatriz. Ella es ingeniera. Don Fernando ya está en sala. Ya está incorporado. Muchas gracias. Don Fernando Portugués. Entonces, doña Beatriz es ingeniera agrónoma. Ella trabaja, es la jefa encargada de la oficina regional del ICAFE en la zona de Los Santos. Y don Fernando Portugués, de la municipalidad de Tarrazú, profesor de inglés, por si tienen alguna dudilla ahí, y actualmente es el vicealcalde y coordinador del Comité Municipal de Emergencias. Sí quiero agregar ahí que las conversaciones, las entrevistas que hemos tenido con doña Beatriz Elizondo, me parecen surrealistas a mí en el medio en los problemas o situaciones que estaban trabajando, y espero que cuando lleguemos a pedirle información no me reclame por decirle doña Beatriz, porque es bastante joven. Bienvenidos, tienen ustedes la palabra. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, señor. Ok, muy buenas tardes a todos. Sí, vamos el tema de nuestro fue ese, ¿verdad? La respuesta intersectorial ante la pandemia por COVID-19 en zonas cafetaleras de Costa Rica. En este caso es la innovación y la actividad frente a la pandemia. Bueno, atrasamos una. Ok, sí. Después de locales, lo vamos a exponer doña Beatriz, para que no se enoja, que le digan doña Beatriz, ¿verdad? Y mi persona. Y es de parte del Comité Municipal de Emergencias de Tarrazú. Vamos a pasar a la primera. Y si quiere, empieza usted, doña Beatriz. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias. Mejor doña no, dejémoslo así, como Beatriz nada más. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. En este caso nos corresponde a don Fernando, a mí. Don Fernando es el coordinador de la CME aquí de Tarrazú y yo funjo en este momento como secretaria. La primera es, digamos, los problemas y los desafíos que se tuvieron a la hora de dar la información o de brindar información a la población en general, bueno, que tuvo tanto a nivel local, la parte municipal, como la CME. Un fuerte sentimiento de incertidumbre, todos teníamos incertidumbre, la verdad, el mundo entero, porque ninguno sabíamos a qué íbamos, qué iba a pasar, ¿verdad? Un miedo constante de que si me contagio me voy a morir y qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, también veíamos muchísima información errada a nivel de noticias internacionales, veíamos muchísima información que los llamados fake news y todas esas, ¿verdad? No sé, las personas muchas veces pecamos de no saber discriminar entre qué es una información real, qué es una información falsa, y más en este caso de incertidumbre, ¿verdad? Que ninguno de nosotros sabíamos qué era a lo que íbamos, ¿verdad? También el cambio constante en la información de que si estábamos en anaranjado, que si estábamos en rojo, que si estábamos en verde, que entonces que hacían que si cerraban todo
que si tengo que comprar un montón de papel higiénico, que no, ¿verdad? Todas esas cosas y esa información a las personas nos llenan la cabeza de cosas y nos alarman mucho. Entonces, todos esos problemas y esos desafíos fueron los que vimos principalmente durante la pandemia, aquí en la zona en general. Siguiente. Entonces, ¿cómo fue que se contrarrestó, verdad? Nosotros lo que tratamos de hacer, bueno, el gobierno local en este caso, buscar la información veraz, información lo más positiva, para que las mismas personas supieran discernir o pudieran saber que hay mucha información falsa, que por favor, que veamos, ¿verdad? O que seamos un poquito más críticos en esa parte. Que nos cuidemos, que eso sí, que mantengamos, que seamos responsables con nosotros mismos, pero entre todos vamos a salir adelante. Esas son 2 infografías que se hicieron y se pasaban, bueno, tanto por todas las redes sociales de la municipalidad, como nosotros también tenemos, bueno, tanto el ICAFE como el MAC, tenemos grupos con productores en WhatsApp y nosotros pasábamos esta información para que todos la tuvieran. Siguiente. Entonces, bueno, ahí cómo lo afrontamos. Se brindó muchísima información asertiva, filtrada, ¿verdad? Proveniente de fuentes confiables y verificadas. Como lo vemos a nuestra derecha, ¿verdad? Tratábamos de hacer así cositas bonitas, cositas que nos dieran tal vez paz, que nos relajaran o que nos hicieran sentir un poquito bien, un poquito mejor para seguir adelante, que vamos haciendo las cosas bien, pero sigamos adelante. Se pueden hacer mucho mejor. Siguiente. Ok. ¿Cómo se afrontó la pandemia en nuestra cotidianidad aquí en la zona? Gracias a Dios, bueno, la zona es una zona bastante amplia, pero cada quien tiene como sus casitas, sus fincas, entonces no hay tanto problema de hacinamiento. Yo siento que por eso es que no hubo tanto problema de tantos contagios. Hay bastante acceso, la gran mayoría de personas en el cantón tienen acceso al agua potable. Los productores, todos se trabaja al campo abierto, en el campo, entonces de ahí uno también tenía esa posibilidad de distraerse, de estar fuera, no teníamos que estar encerrados 100% en la casa, ¿verdad? Como podía pasar en las ciudades. También había posibilidad de teletrabajo. Se mejoró muchísimo en esa parte porque la conectividad en muchos lugares la conectividad a internet era bastante difícil, pero se pudo trabajar en eso y bueno, ahora la gran parte del cantón tiene acceso a internet. También, bueno, había mucho miedo a salir. Entonces, si se salía, iba 1 o 2 personas de la familia porque tenían que hacer algo y regresaban rápido a la casa y que se bañaban y hacían todo, ¿verdad? Sus cosas para no contagiar al resto de la familia, por decirlo así. Se creyó mucho y se apoyó mucho también gubernamentalmente también. Y hubo muchísima exigencia por la vacuna. Desde el principio que se quería algo que hubiera para poder continuar o mejorar en ese momento. Entonces había mucha exigencia por la vacuna a nivel gubernamental. Don Fernando, ¿quiere aportar algo?
No, excelente, que puede seguir usted, lo está haciendo maravilloso. Ok, siguiente. Ujú. ¿Cuál fue una respuesta a los problemas? Gracias a Dios, ¿verdad? Tal vez hay mucha capacidad de las personas en la zona de seguir medidas, de adaptarse a cambios, ¿verdad? O tal vez el mismo miedo nos mantenía respetando las medidas, pero nosotros queremos intentar creer que las personas también pusieron muchísimo de su parte para poder afrontar lo que fue la pandemia. Los productores realizaron los respectivos cambios que tenían que hacer, principalmente en los albergues seguros para los recolectores. Con esto se aseguró el ingreso de la mano de obra, ¿verdad? Porque los productores era parte de lo que tenían que cumplir para poder traer a sus recolectores, seguramente. Y ellos tanto estaban seguros en sus casas como los recolectores en las de ellos, ¿verdad? Aquí tenemos una infografía que la municipalidad nos ayudó compartiendo, que nosotros, Café, íbamos a presentar el procedimiento de ingreso de la frontera del ingreso de mano de obra. ¿Cuál era el procedimiento de ingreso? Que ya habló la doctora de Cotobruz anteriormente. Siguiente. Don Fernando, si quiere hacer alguna acotación o algo así, nada más usted mete la cuchara. Está bien, no puedes continuar. Bueno, ok. ¿Qué acciones se tomaron, verdad? Como les decía anteriormente, lo más importante, información segura, veraz y muy positiva. Aquí, sí, le agradezco mucho a don Fernando. Don Fernando fue casi que el que hizo la gran mayoría de estas infografías que se enviaron a la población y la verdad es información súper importante que quizás antes de tener la reunión con Rocío no lo hubiéramos visto así, ¿verdad? Que quizás uno dice, sí, todas esas imagencitas que se mandan por WhatsApp o que vimos en las redes sociales, se mandaron y se trataron de hacer, pero tal vez no medimos ese impacto tan importante que tenían las personas. Y el ver que es un impacto fuerte y bonito es muy importante para nosotros. La coordinación interinstitucional permanente es súper importante y muchas veces decimos, qué difícil trabajar con otras instituciones o coordinar. En este momento nos dimos cuenta que todos tenemos la capacidad de trabajar en conjunto y que podemos salir adelante si lo hacemos así. En conjunto es todavía mejor. Tuvimos también una coordinación súper importante, la más importante casi, que fue para la construcción del centro de contención, ¿verdad? Fue un trabajo fuertísimo con Copetarrazú, la Municipalidad de Tarrazú, Comité Municipal de Emergencias de Tarrazú. Bueno, se hizo un trabajo enorme que apoyó a los 3 cantones, bueno, hasta más. Nosotros hasta gente de otros lugares tenía la posibilidad de llegar a estar en el centro de contención. La población estaba confiada en la institucionalidad, que es muy importante, ¿verdad? Además, en la zona había un bajo porcentaje de contagio. El cantón siempre se mantuvo en los últimos lugares de contagio y eso daba mucha tranquilidad a la población en general. Las acciones sí fueron suficientes y hasta acciones realizadas aquí en la zona ayudaron a la apertura de ambas fronteras para la recolección a nivel del país.
que es súper importante de recalcar. ¿Verdad? Siguiente. Esto fueron 2 infografías, ¿verdad? Que tuvimos sobre, era cuando, la primera era apenas lo que se quería hacer, y ya la segunda es una foto de algo que ya vimos en realidad aquí montado en el gimnasio municipal, bueno, en el gimnasio no, en el estadio municipal. Ahí estuvo con una capacidad de 250 personas, y si no me equivoco, se aprovechó para 25 personas, fue apenas las que estuvieron. Correcto, correcto. Ok. Siguiente. Los resultados, como les dije anteriormente, fue un trabajo interinstitucional muy fuerte y muy afín, ¿verdad? Trabajamos muy bien en conjunto. El trabajo en equipo por parte de la CME Tarrazú fue súper indispensable, y agradecemos por eso, ¿verdad? Lo que necesitamos y lo que se puede mejorar es que se requiere una capacitación constante. Ya como vemos que ya pasó, que ya las medidas se quitaron, que ya no hacen ni pruebas, que ya ni siquiera para ir al hospital hay que ponerse mascarilla. Ya todos creemos que ya esto pasó y ya, y como que nada más quedó en nuestras mentes ese recuerdo. Pero somos humanos, y puede ser que haya muchísimo más situaciones parecidas, y me parece que la capacitación constante es súper importante. Y como que nos hizo falta, don Fernando y yo, cuando estábamos haciendo esta presentación, hablamos de un acompañamiento psicológico que digamos, nosotros todas las semanas, todas las semanas, a veces 2 veces a la semana, nos reuníamos, y era mucho trabajo, además del trabajo que teníamos normalmente, o de la carga de trabajo que teníamos en nuestros puestos, tanto como municipalidad, como en mi caso como ICAFE, pero aún así nosotros seguíamos al pie de la letra con el CME también. Ese apoyo psicológico sentimos como que hizo falta, o hace falta, o sigue haciendo falta. Entonces es un punto súper importante. Ajá, adelante. No, sí, tal vez para acotar lo que dice Beatriz, ¿verdad? Lo que decía ella, sí, había momentos donde había mucho desgaste. Y para poner un ejemplo, nosotros ayer estuvimos atendiendo una emergencia que se dio especialmente aquí en Tarrazú, ¿verdad? Beatriz, como 10 incidentes, nos dio a las 8:30 de la noche, ¿verdad? Donde todo el mundo sale a las 4:03, y hoy hemos continuado con eso y todos estamos informados. Entonces, a veces, no se visualiza todo ese esfuerzo que se hace. Sin embargo, como bien dice Beatriz, a pesar de todo, aunque no nos dieron esa ayuda psicológica, ¿verdad? El amor por lo que hacemos, yo creo que entre nosotros nos acompañamos mucho, ¿verdad, Beatriz? Y ahí tomamos café y hacemos pancito y hacemos de todo. De una u otra manera siempre al menos entre nosotros nos apoyamos mucho, mucho, mucho. Y para prueba, ahora porque supuestamente íbamos a compartir esta exposición, ¿verdad, Beatriz? Pero es para que vean la prueba de lo unidos que somos nosotros, ¿verdad? Que esa exposición tanto la puede hacer Beatriz. Aquí está don Adrián Gamboa del MAG, y cualquier otro miembro del Comité Municipal de Emergencias que ustedes lo sienten en este momento, diga, explíquenos eso, va a decir lo mismo, porque todos vivimos constantemente conectados. Ayer tuvimos que convocar al Comité Municipal de Emergencias por las lluvias, y a las 4 habían como 15 instituciones, ¿verdad, Bea? Sí. ¿Verdad? Entonces siempre estamos en esa respuesta. Y para prueba de ello, la infografía que se hizo acá también, ves que habla sobre las dosis, pero nosotros lo que hicimos fue involucrar. Ustedes ven ahí que viene el MAC, el Café Don Lucas y todas las instituciones, porque la gente más bien nos llegaba a ayudar, ¿verdad, Beatriz? La pizzería decía, vea, yo les quiero regalar
pizza, allá doblar chicharroneras, yo les regalo chicharrones, otros nos mandaban arroz. Entonces fue una forma de involucrar a todo, no solo la institucionalidad, sino todo el comercio, o personas civiles, ¿verdad? Llegaban a dejar frescos, café, helados, ayudar en todo, súper complacidos. Y una forma fue, si ahí vemos la figurita donde están los viejitos ahí alrededor de todo el cantón, de los 3 distritos, porque realmente gente de los 3 distritos aportó mucho y siempre le dábamos las gracias, involucrábamos a todos. Entonces, para otra actividad, la gente estaba muy agradecida y siempre respondían y nos apoyaban. Puedes continuar, Bea. No, para seguir con esto, esta infografía es súper importante porque esto fue para un vacunatón, uno de los varios que tuvimos, ¿verdad? Que muchísimas personas se acercaron, tuvimos muchísima afluencia, tanto de nacionales como extranjeros, la gente de la caja súper anuente, todo lo que teníamos que hacer para que los extranjeros pudieran vacunarse también, nos pedían a nosotros nuestras ideas de cómo podemos hacer, aquí donde los movemos y todo. Fue súper importante para seguir con el tema de la unión que tuvimos en el cantón como comité y como población en general. La verdad es que sí. Yo creo que ya esta es la última, me parece. Sí. ¿Alguna consulta, alguna duda? Yo creo que ahí ya abarcamos todo el tema. No, está bien. Muchas gracias por esta información y por su participación. Les agradecemos mucho esta participación de ustedes. Yo sí quiero dejar o sea, claro, que que quede escrito en el proyecto, que quede escrito. Ahorita Beatriz no nos ha contado las peripecias que tuvieron que hacer con la coordinación del transporte, y eso, el transporte, es medular, es medular, es un eje realmente, en la traída y llevada de los recolectores de café. Es una actividad muy importante, central en la problemática, y ella ahorita pues por el tiempo también, pues no, o sea, no ha abordado ese tema, pero sí yo quiero que quede escrito en las memorias de este simposio. Eso, si tuviésemos algún problemilla, pues nos gustaría que más adelante podamos conversar, eh, volver a conversar sobre esos temas. Les repito, muchas gracias por su participación. Tenemos poquito tiempo y muy agradecidos con ustedes. Tendríamos nuestro cierre con con don Gerardo Jiménez. Él estaría a cargo de la parte de comentarios finales. Don Gerardo es investigador del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, y le damos la palabra a él para sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver cómo hago para resumir los aspectos que se han presentado acá. Bueno, más que resumir, es un poco, digamos, como retomar algunos de los temas a estas alturas vamos a ver, de la salida de la pandemia, o sea, la salida como entre comillas, porque como decíamos, ya hemos dicho en otras ocasiones, pues hay algunas acciones que se han tomado que ojalá pues las pudiéramos seguir implementando. A ver, yo tal vez haría mis comentarios como en 2 líneas que tienen que ver un poco con las líneas que se pidieron para que las personas que presentaran las experiencias pues siguieran un poco la guía.
Uno, tal vez en el tema de los problemas o desafíos de información, y yo juntaría tal vez los otros temas que son respuestas y resultados. Tal vez a mí me gustaría resaltar en el primer caso, en el caso de los problemas y desafíos de la información, algunas cosas que nosotros hemos venido viendo, pero que tal vez no son tan evidentes y que para mí hoy resultan muy evidentes. Cuando, por ejemplo, la doctora Ivette Mora plantea vamos a ver, las exigencias de la población cafetalera, o sea, de los cafetaleros para que la cosecha sea atendida por población indígena. A mí, en ese caso, pues me da la impresión de una gran, vamos a ver, una gran lealtad, pongámoslo así, digamos que tiene que ver con garantizar que en el futuro también siga participando la misma población indígena. Entonces, bueno, no vamos a resolver, eso me llamó muchísimo la atención, porque el asunto era, o sea, tenemos un problema grave, definitivamente. El problema es que no se nos caiga la cosecha, ¿verdad? Eso es un problema gravísimo para el sector cafetalero, pero no lo vamos a resolver a la carrera. O sea, tenemos que resolverlo con acciones sostenibles y acciones que puedan mantenerse en el tiempo. Entonces, bueno, la lealtad con la población indígena, porque eso garantizaba que pudiéramos seguir haciendo uso de esa población para las próximas cosechas, y también el cuidado de la mata de café. Digamos que eso también es sumamente importante por la idiosincrasia del indígena, como que eso fue muy importante también. Entonces, digamos, a mí me parece, digamos, yo resaltaría ahí que la importancia de resolver un problema muy grave, pero con acciones sostenibles. Lo otro que también, digamos, lo mencionaba la doctora Mora y lo mencionaron también doña Beatriz y don Fernando, era un poco, digamos, el riesgo que implicaba cualquier medida que se tomara. Y aquí también resaltaría una frase que utilizó la doctora Mora, que decía, bueno, a ver, hay un riesgo de importar el COVID, ¿verdad? Entonces eso hace que cualquier medida esté bajo escrutinio de todo el mundo, ¿verdad? O sea, aquí somos buenos para de repente, bueno, seguro en todos lados, es una cuestión como del ser humano, ¿verdad? Que uno de repente critica las acciones que no hace, ¿verdad? Entonces, pero lo cierto es que hubo un gran escrutinio de cualquier acción que se tomara, y si se tomaba una medida se evaluaba, y si no se tomaba, también se evaluaba por no tomarse esas medidas. Y doña Beatriz lo mencionaba como, bueno, también un sentimiento en general de la población de incertidumbre, de miedo, que cualquier cosa, cualquier medida que se tomara o que no se tomara podría tener un gran efecto. Aún así, pues se toman medidas de manera valiente, y pues se tienen éxitos importantes. Ahora, aquí me voy entonces como al segundo grupo de comentarios que quería hacer en temas de respuestas y resultados. Definitivamente me parece que queda clarísimo acá con las experiencias que la coordinación interinstitucional fue fundamental. Ya lo decía don Fernando, ¿verdad? Ya está en momentos de incertidumbre, de repente hasta camaraderías, las camaraderías y las relaciones entre los mismos grupos que están, o sea, las mismas comisiones, las mismas personas de la comisión se fortalecen, ¿verdad? Pensando en que están luchando todos por un mismo resultado y con una misma responsabilidad. Pero entonces la coordinación institucional, las instituciones se han mencionado aquí ya en varias ocasiones, y creo que estamos claros que tiene que ver no solo con la parte institucional, sino también con la parte productiva. Pero no solo la coordinación institucional, sino también la cooperación de los actores. Y ahí Rocío e Iván nos hicieron pues un
un buen listado de acciones que los mismos productores cafetaleros o la misma población migrante asumieron con muchísima responsabilidad. O sea, las medidas o acciones que tomó la misma población migrante para aislarse, para organizarse, para ir de compras, para de repente desde las comunidades, bueno, vayan ustedes, y nosotros nos quedamos cuidando por acá para no hacer mucha contaminación. Digamos, estas experiencias que cuentan Rocío e Iván, pues también nos dan una idea muy importante de lo que fue asumir asumir un problema grave, también organizándonos en el nivel de las personas recolectoras, con la participación, por supuesto, de las personas productoras y los dueños de finca, ¿verdad? O sea, los dueños de finca, igual tenemos evidencia de que también colaboraban en esa organización, sobre todo en las compras. A veces ellos mismos iban y hacían las compras y las llevaban a la finca, ¿verdad? Entonces hubo que se asumió esto como como un reto no individual, sino un reto colectivo. La participación también de las personas en respondiendo a las campañas de vacunación. Entonces, también es un aspecto muy importante de resaltar. Vamos a ver qué más por acá. Aquí tal vez, bueno, tal vez digamos un poco la pregunta aquí que debemos estarnos haciendo y que la hemos estado haciendo desde el principio es cuáles de esas medidas pues ojalá se quedaran, ¿verdad? ¿Cuáles fueron medidas que se implementaron para salir de una emergencia particular o de repente cuáles de esas medidas o acciones o coordinaciones deberían quedarse para que podamos vivir bien en comunidad, ¿verdad? Y que podamos atender emergencias de cualquier otro tipo. El otro aspecto que también yo mencionaría aquí como el tema de respuestas y resultados, bueno, ya mencionaba la doctora Mora, digamos, la existencia de protocolo, el protocolo del café que se mencionó, y digamos, resaltaría dos frases como para ir ya cerrando mi participación. Una que la presentó la doctora Mora, el café nos une, ¿verdad? Ese fue como un lema que se presentó, digamos, como parte de las campañas que se hicieron, y otro que lo tomé de las campañas que se hicieron en Tarrazú, que es unidos lo logramos, ¿verdad? Entonces no solo tenemos que estar resolviendo la emergencia, sino que tenemos que estar dando mensajes positivos y que la gente no se nos caiga, ¿verdad? Y ahí entonces, para cerrar, haría como una pregunta que tiene que ver con lo que don Fernando y doña Beatriz mencionaban como el apoyo psicológico, ¿verdad? La necesidad de apoyar al quien está apoyando. Entonces la pregunta es, bueno, una pregunta que se hace usualmente, ¿quién cuida al cuidador? De repente tenemos gente asumiendo acciones en primera línea y como es normal, nos cansamos, nos aburrimos, ¿verdad? Entonces quizás esto puede ser un elemento importante para discutir la próxima sesión, o más bien de hoy en 8, cuando estemos planteando, pues, y haciendo como un balance ahí de medidas y acciones que deberían quedarse o algunas otras que podríamos también mejorar para la convivencia y para atender eventuales eventos de emergencia futuros. Este sería mi comentario. Ok, muchas gracias.
Rocío, entonces estaríamos por cerrando esta parte, sin, que nos informara sobre la segunda parte, si me hace el favor. Buenas tardes. Correcto. Bueno, muchas gracias a todos por su participación desde temprano. Recordarles que a las 3 continuamos con el siguiente panel que estaría vinculado también con la respuesta social, el papel de los medios de comunicación y la información que se transmitió durante el periodo crítico de la emergencia y qué efectos tuvo en la población. Entonces les instamos a que continúen en el siguiente panel y también recordarles que los insumos, los aportes de el día de hoy y del jueves anterior los vamos a estar compartiendo el próximo jueves, en los cuales tendremos la mesa de discusión para recabar los alcances, la estrategia y sobre todo situar aquellas medidas que, como señaló la doctora temprano, la doctora Mora, son las que deberían de permanecer y cuáles estarían vinculadas y son necesarias para situaciones de emergencia que se presenten en el futuro. Si gustan, entonces hacemos una pausa, pueden quedarse